7 en punto de la mañana. Esta es la mesa ancha electoral para conocer, entender, debatir y analizar los temas del día, pero ahora con la posibilidad de que ustedes conozcan los candidatos al Congreso. Y hoy tengo dos personas que quizás ustedes las relacionan mucho en la vida pública, pero que van a aspirar por una curul. Josías, me dice que le diga a Josías porque así lo conocen, pero es Josías Fiesco. Maritza, buenos días. Soy Josías, el 108 del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá. Y también está con nosotros Daniel Gómez. Hola, buenos días. Daniel Gómez, número 25 al Senado con el Nuevo Liberalismo. Y, por supuesto, don Julio, nuestro Julio de la mesa ancha. Bueno, hoy tenemos que definitivamente entrar a analizar y también un poco a entender estos últimos decretos que se expiden en el marco de la emergencia económica, quizás dos que han levantado, despertado todas las alertas. Uno de esos, si arranquemos por ahí, es el que impone un impuesto al patrimonio a todas las empresas. Voy a arrancar con Daniel en este caso. Daniel. Bueno, muchas gracias. No, este decreto creo que es muy preocupante porque estamos en una situación donde la inversión está deprimida. En niveles históricamente bajos de 16% del PIB, tenemos un crecimiento de solo 1,6% para todo el periodo. Necesitamos incentivar la inversión para lograr más crecimiento futuro. Este impuesto al patrimonio realmente castiga la inversión, es antiinversión, anticrecimiento. Entonces, realmente es la inversión, es el tipo de señal exactamente contraria a la que necesitamos para poder crecer, poder aumentar bienestar, poder aumentar recaudo también a futuro. Pero además muchos dicen, en realidad esto no puede llegar a solucionar la emergencia económica porque cuando termina recaudándose este impuesto, y además hay muchos otros elementos ahí alrededor de esto, ¿no? Porque el impuesto al patrimonio no significa que es para las empresas que más ingresos tienen, ¿no? Puede ser que una empresa no haya tenido ingresos, no haya tenido rentabilidad y aún así le imponen este impuesto. Josías. Pero Maritza, esto ocurre a 12 días antes de las elecciones y es el derroche del petrismo de Francia, de Petro, de la Alcocer, entre otros, lo estamos pagando entonces del bolsillo de los colombianos. Ahora, quien tenga una propiedad también tendrá que pagar el derroche de los Petro. Eso es indignante porque es el esfuerzo de tantos años, de tantos colombianos que ahora va a pagar ese hueco fiscal que se ha profundizado en este gobierno. Y además, no sé, creo que tenemos que entrar también a cuestionarnos alrededor de las cifras quizás atado un poquito a estos cuestionamientos que hay alrededor de la plata que quieren utilizar para las elecciones. Pero el recaudo aspira a ser de 8 billones de pesos, casi una reforma tributaria. Y no queremos minimizar las emergencias por las lluvias, por supuesto, pero la atención cuesta 8 billones de pesos, Julio. Pues, Maritza, eso es una cuenta de servilleta que sacó el gobierno muy a la medida de sus necesidades fiscales, es decir, más prefabricada para atender sus necesidades fiscales que las necesidades de la gente que sufre el invierno, que es más bien usada o manoseada como excusa. Maritza, permíteme, digamos, utilizar una palabra que yo creo que es fuerte pero descriptiva de lo que es este tipo de medidas. Esto es la estupidez económica del siglo. Y les digo que es una estupidez porque es la misma fórmula que se ha aplicado una y otra vez en numerosos países de América Latina y del mundo y que ha fracasado. Una fórmula que tiene un origen ideológico. La fórmula del impuesto al patrimonio. No, la fórmula del impuesto al patrimonio y la fórmula de castigar a las empresas como si fueran los enemigos de la sociedad, porque no nos olvidemos que esto tiene como trasfondo una narrativa del gobierno en donde las empresas son los enemigos del pueblo, ¿no? Y por lo tanto hay que castigarlos. Y especialmente hay que castigar a aquellas empresas grandes, ¿no?, que son entonces las más malvadas, y especialmente hay que castigar a dos sectores que por razones ideológicas la extrema izquierda odia, que son el sector minero energético y el sector financiero, porque si las empresas son malas, entonces los que producen energía son peores y los que son intermediarios financieros todavía peor. Ellos dicen que no son empresas productivas, ¿no?, por razones ideológicas. Esto es absurdo, Maritza. Hoy en este momento Colombia tiene un problema de gas, de suministro de gas interno, y sale el gobierno, en lugar de incentivar la actividad gasífera, la exploración, la producción de gas, lo que sale es a mandar una señal a todos los inversionistas del mundo a decir, oiga, si usted comete la tontería de venir a invertir en gas en Colombia, le voy a clavar un impuesto al patrimonio. Y lo mismo con el sector financiero, que más que nunca necesitamos competencia en el sector financiero. Necesitamos que haya más bancos, más fintech. Y dice el gobierno, no, en Colombia no nos interesa eso, lo vamos a castigar si se le ocurre venir acá. Miren, quizás para ponerlo en unos términos muy prácticos para nuestros televidentes que hoy se están levantando con esta noticia, es un impuesto al patrimonio general para todas las empresas que tengan un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos, si no me estoy equivocando, y del 1.6% al sector minero energético y financiero. Daniel, usted me pidió la palabra.
Sí, gracias. No, yo quería sumarme a lo que decía Julio, Maritza, en el sentido de que tenemos un impuesto a sectores específicos que además están decreciendo. Minería, el sector minero energético decayó 8.4% en los últimos 3 años, manufacturas cayeron 4%, construcción 8.5%. Entonces realmente estamos poniendo impuestos a sectores que jalonan crecimiento, que jalonan empleo, que jalonan producción. 1.6% a sectores específicos además es muy negativo porque va en contra de lo que debería ser un sistema tributario eficiente, con menos distorsiones, con menos exenciones, con menos concentración en unos pocos sectores. Entonces, esto realmente va en contravía de la dirección de una buena reforma tributaria que se necesita, pero no para subir impuestos, sino para bajarlos y tener una ampliación de la base, menos distorsión y menos afectación al crecimiento. Hasta ahora estamos conociendo estos decretos, pero hay otro tema, Josías, que en medio de todo esto que también nos despierta muchísimas inquietudes. Y digamos que aquí no se trata de generar una sospecha, pero sí quizás de hacerle una especie de control a todos estos decretos. Y el otro es el que permite una contratación. Por supuesto, estamos en medio de una emergencia económica, pero también estamos en medio de ley de garantías, que es justamente las garantías electorales, y permite la contratación sin licitación y, por supuesto, pues levantándose o pasándose esa veda que hay de ley, justamente para que no haya, digamos, una distorsión económica a favor de uno u otro personaje. Pues imagínense, sobre ese tema todo coincide a 12 días de las elecciones. Este es un gobierno que está echando mano, ya vimos, del deporte, la ciencia, tecnología, ahora va sobre las pensiones. Un sector específico que le ha echado mano, le ha echado su mirada desde hace varios años, y es porque son 25 billones de pesos. Pero ahora lo que decía Julio... Aquí estamos hablando ya del otro borrador de decreto. Yo estaba preguntando por el decreto dentro de la emergencia económica que permite contratar sin licitación. Sí, lo que hace es que hoy en Colombia este debate electoral sea como una cancha inclinada, a favor de quien tiene la chequera, a favor de la izquierda, que entonces lo estamos viendo en el anterior comentario, es en contra de la empresa privada, en contra del emprendedor, y a la hora de 12 días antes de las elecciones inclina la cancha a su favor. Esto es inaceptable. Pero otra cosa para que la gente tenga claro es, hace unos años esta gente que hoy está asfixiando la empresa, salió una foto muy famosa entre Bolívar y Petro diciendo no a la reforma tributaria, porque ellos decían que la plata alcanzaba si no se la robaban. Entonces, vía decreto, vía reformas tributarias 4, hoy lo que tenemos es que están a manos llenas buscando cómo tener plata a 12 días de las elecciones. Esto es inaceptable, esto es el descaro absoluto, porque es utilizar el esfuerzo de tantos colombianos, de tantos años, pues entonces ahora como caja menor del petrismo para hacer campaña. Eso no lo vamos a permitir. Y miren, es que José ya se me estaba adelantando, pero pues hay muchos documentos sobre la mesa que nos tienen que pues despertar y tenemos que entender. Y uno de esos, este sí es un borrador de decreto que permitiría el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados, de sus ahorros, de mis ahorros para las pensiones, a Colpensiones. ¿Eso qué significa, Julio? Bueno, Maritza, significa la concreción de la idea detrás de la reforma pensional, que es confiscar el ahorro de los trabajadores y convertirlo en gasto, ¿no? Y esto no es una conspiración. Esto lo ha dicho Gustavo Petro en numerosas ocasiones. Para financiar el gasto público, usemos el ahorro que está en los malvados, porque también son perversos, malvados, porque son del sector financiero, fondos de pensiones. Entonces, Maritza, lo que pasa es que dentro de la reforma pensional había una ventana de traslado que le permitía a trabajadores que hoy cotizan en un fondo de pensiones trasladarse a Colpensiones faltando menos de 10 años para su edad de pensión, lo cual, entre otras cosas, fomenta las megapensiones que supuestamente la reforma intentaba eliminar. Ahora, esos trabajadores se tienen que pasar con su stock de ahorro, y ese stock de ahorro pues se va a Colpensiones y se va al gasto público, básicamente, a financiar las pensiones actuales de las mesadas de los pensionados actuales. Ahora, quiero preguntar, ¿esto es legal? Porque Asofondos acaba de emitir un comunicado en donde dice que según la reforma pensional, que en todo caso todavía está en estudio en la Corte Constitucional, estos recursos deben ser ahorrados y trasladados a la edad de pensión al Fondo de Ahorros del Banco de la República, no a Colpensiones.
Daniel. Correcto, Maritza. No, y lo preocupante es que es sistemático. El gobierno permanentemente está atacando la separación de poderes, el Estado de Derecho, los pesos y contrapesos necesarios para que el país funcione bien, ¿cierto? Entonces, realmente lo que estamos viendo es mucho tiempo en el que el gobierno ha tratado de coger recursos de diferentes sectores con motivaciones electorales, y yo me sumo a la preocupación de Josías en el sentido de que lo preocupante es que es en la mitad de un proceso electoral, donde están tratando de usar recursos públicos en beneficio de sus listas, de sus candidatos, y esto es muy preocupante. Y quiero agregar, Maritza, un punto clave: es un ataque permanente a una cantidad de sectores que dicen que no generan valor y sí generan valor. La intermediación sí genera valor porque cumple un rol económico. El sector financiero, los aseguradores, los intermediarios del mercado de valores sí generan valor. Precisamente generan unos servicios que conectan y hacen funcionar mercados. Entonces es un ataque permanente a la separación de poderes, apropiación de recursos y impuestos y medidas antieconómicas. No hay ningún país rico sin sistema financiero desarrollado, ¿no? Es otra manera de decir lo que... Pero la fórmula de ellos ha sido claro, Daniel. es asfixia la empresa y genera pobreza. Ya lo dijo Petro, es cuando un pobre sale de la pobreza se vuelve derecha. Aquí el reto es un país que necesita un país rico donde sus empresas estén, desde cada una de las empresas más importantes. Acuérdese que la relación de la izquierda o de Petro con la empresa, porque nunca la han creado, ha sido más evidente con el desastre de Ecopetrol. La más importante ahora la tienen en pérdida. Que con este decreto están implementando por derecha la reforma pensional. La reforma pensional es enviarle un mensaje claro a la gente. El petrismo quiere hacer que sus pensiones, su trabajo, sea su caja menor, y no lo vamos a permitir. Yo ya le he ganado a este nefasto gobierno varios rounds en las Cortes, y vamos a hacerlo nuevamente, porque es el esfuerzo de 118,000 personas, su ahorro individual. Mire lo que depende tantas familias de una pensión, desde la economía se jalona a través de muchas pensiones de colombianos. No podemos permitir que Daniel, se convierta en caja menor. Para cerrar ya este tema. No, y de nuevo, el punto es que el gobierno sistemáticamente trata de saltarse al Congreso para imponer impuestos que deberían ser consensuados y debatidos en el Congreso. El gobierno no logra pasar sus reformas en el Congreso, que legítimamente debate y puede pasar o no pasar, aprobar o no aprobar las iniciativas del gobierno. Se me acabó el tiempo, pero tengo unas preguntas muy rápidas para ustedes, para respuesta de una palabra o una frase. Que se restablezca sí o no la prima técnica para los congresistas. No. No. ¿El centro está más cerca de la derecha o de la izquierda? Daniel, ¿usted es de centro, derecha o izquierda? Le voy a preguntar primero. Yo soy centro derecha. Entonces el centro está más cerca de la derecha. ¿José Félix Laforí dividió el Centro Democrático? No, Ayer renunció oficialmente y se fue para otro partido. De ninguna manera. Nosotros no nos unen las personas, sino unas convicciones, y las defendemos en las calles y en las urnas. Y finalmente, si nos vamos a estos escenarios de segunda vuelta que plantean las encuestas, ¿Abelardo o Cepeda en segunda vuelta? Abelardo. Esperaremos que nuestra candidata pase a segunda vuelta. Bueno, Josías, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa ancha electoral. Éxitos en esta campaña. Julio, también muchísimas gracias. 7:13, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos. Quédense con nosotros.